Buen día. Primero que nada quería agradecer a todas las asociaciones y sociedades organizadoras de esta jornada intersocietaria de accidente cerebrovascular 2021. Mi nombre es Ezequiel Furz, yo soy neurocirujano y neurocirujano endovascular de la provincia de Mendoza y me han asignado la charla acerca de tratamiento neuroquirúrgico de aneurismas, consideraciones prácticas. Afortunadamente no tengo otros conflictos de interés más que mi familia y saber en la noche que he hecho todo lo posible para la resolución correcta del caso de un paciente. Cuando vi el título de tratamiento neuroquirúrgico, me planteé cuáles son los tratamientos neuroquirúrgicos. Y a ciencia cierta, si uno se ajusta a la definición de la Real Academia Española de Cirugía, puede ver que es especialidad médica que tiene por objeto curar operando la parte afectada del cuerpo. Procedimiento no habla más que método de ejecutar algunas cosas e intervención describe en cuarto lugar operación quirúrgica, por cuanto la microneurocirugía y el neurointervencionismo son ambas especialidades quirúrgicas con beneficios y con riesgos. Clásicamente ha existido una especie de rivalidad entre el tratamiento microneuroquirúrgico y el tratamiento endovascular. Para mí, como a tantos otros colegas, tanto el tratamiento microneuroquirúrgico como endovascular no son enemigos, sino por lo contrario, son compatibles y son armas para el desarrollo de la correcta práctica neurovascular. Es así que me he formado con mis dos grandes maestros, tanto en la patología vascular microneuroquirúrgica como endovascular. No obstante, haré hincapié en esta charla sobre aquellas patologías o algunos ejemplos más claros en los que, desde mi visión, sugiero la práctica microneuroquirúrgica antes que el tratamiento endovascular y viceversa. Acá vemos un ejemplo, un aneurisma de bifurcación de arteria cerebral media derecha de base ancha. Podemos ver este aneurisma de base ancha desprendiéndose de la bifurcación de arteria cerebral media y con las ramas, las divisiones de la arteria cerebral media desprendiéndose de la base. Se plantean desde el punto de vista endovascular múltiples dispositivos con múltiples técnicas para resolver esos aneurismas de bifurcación. No obstante, considero en este caso aplicable la colocación de uno o dos clips que excluyan de forma definitiva el aneurisma en cuestión. Otro caso, parecido, similar, pero no igual, un aneurisma de trifurcación de arteria cerebral media derecha de base ancha. Podemos ver el aneurisma de una forma geométrica que semejaría a un cuadrado. Podría resolverse en forma endovascular, pero creo pertinente la colocación de un clip, como se ve en esa angiografía sin sustracción, forma rotacional, como excluye en forma definitiva el saco neurismático respetando las tres ramas. Otro caso, aneurisma del complejo comunicante cerebral anterior de base ancha. Vemos en una angiografía, en la primera imagen, en incidencia de frente, cómo este aneurisma dismórfico, que es una verdadera displasia de la arteria comunicante anterior, desprende de ambos lados de la base ambas arterias cerebrales anteriores distales, A2 izquierda y A2 derecha. En una incidencia oblicua anterior izquierda, inyectando por carótida izquierda, podemos ver A1 izquierda, desembocando en este saco dismórfico. Vemos del mismo lado A2 izquierdo, desprendiéndose la base de esta displasia, A2 derecho, también desde la base, y una pequeña A1 del lado derecho
que refluye en forma parcial. Se pueden entonces plantear múltiples tratamientos en forma endovascular, ya sea con stents en forma cruzada, en X, y rellenar el saco con espirales de platino, pero considero pertinente para este caso una craniotomía muy pequeña que se llama supraorbitaria a través de una incisión supra o transciliar. Como pueden ver en esta primera imagen, la craniotomía y la exposición no excede el tamaño del pulpejo del dedo y la visión que otorga bajo el microscopio operatorio, que se puede ver en la imagen de la derecha, puede verse perfectamente el complejo cerebral anterior, A1 izquierda, A1 derecha, A2 derecha, disecándose A2 izquierda, una placa ateromatosa en la base de esta displasia y se pueden ver incluso las arterias recurrentes de Hoyner. Vemos entonces la angiografía preoperatoria y la angiografía postoperatoria con reconstrucción tridimensional con el clip excluyendo en forma definitiva el saco aneurismático. Vemos una fotografía del paciente a los 7 días de la cirugía, todavía tiene los puntos sobre la ceja del lado izquierdo. Otro caso, aneurisma del codo carótida interna comunicante posterior izquierdo. Este aneurisma fue explorado con la intención de ser clipado por un colega, no pudo llegar a realizarse el clipado, entonces en forma diferida fue tratado en forma endovascular y luego se realizó una compactación de esta canasta de Coils, como podemos ver en las imágenes. Vemos en la imagen de la izquierda el aneurisma, en la imagen a continuación vemos el coiling, la canasta de Coils ocluyendo el saco aneurismático con el respeto de la arteria comunicante cerebral posterior. Luego la compactación en forma diferida de la canasta de Coils con la repermeabilización del cuello, y en una incidencia oblicua anterior izquierda podemos ver mejor aún la compactación de la canasta de Coils. Se pueden hacer tratamientos en forma endovascular para resolver esa persistencia o esa compactación de la canasta y repermeabilización del cuello. Sí se puede, pero una técnica sencilla y definitiva es la exclusión del saco aneurismático mediante microcirugía y clipado, como puede verse en estas fotos. En la foto de la izquierda puede verse el clip ocluyendo el saco aneurismático con los coils dentro del mismo. Se puede ver la carótida interna y la bifurcación, se ve concretamente el primer segmento de la arteria cerebral anterior. Y en la imagen de la derecha, ya desde medial, puede verse la cara medial de la arteria carótida interna. Visualizando ese aspecto podemos ver parte de las ramas de la arteria comunicante cerebral posterior permeables. Vemos así la angiografía preoperatoria, la compactación luego de la embolización en forma diferida. Vemos la exclusión del saco aneurismático, la canasta de Coils en forma distal y el clip en forma proximal. Y vemos la angiografía con sustracción digital, control final. Otro caso, aneurisma grande cavernoso. Podemos ver este gran aneurisma del segmento cavernoso de la carótida interna en incidencia frente e incidencia de perfil. ¿Podemos resolver este aneurisma de forma microneuroquirúrgica? Sí, existen técnicas para resolverlo. Ello es el puente extra intracraniano de alto flujo, que no es otra cosa que realizar un puente, ya sea con arteria o con vena, que va
desde la arteria carótida interna hasta la arteria cerebral media, como puede verse en las imágenes de aquí abajo. No obstante, pareciera un exceso hacer esa técnica microneuroquirúrgica cuando disponemos de stents diversores de flujo, como el que está aquí colocado, que excluyen en forma definitiva y con un alto rango de seguridad el aneurisma tratado en ese segmento. Otro caso, aneurisma grande roto del tope de la arteria basilar de base ancha. Este gran aneurisma del tope de la arteria basilar, como podemos ver, es de base bien ancha e incluye en su base ambos segmentos P1 de las arterias cerebrales posteriores. Esta paciente reciente fue un caso muy particular porque era una señora de importante sobrepeso, de edad media, que se presentó por signos de hidrocefalia debido a una obstrucción por el saco aneurismático de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Se planeó entonces, en primer lugar, la derivación ventrículo-peritoneal y en acto seguido realizar el tratamiento endovascular del aneurisma. Se optó por el tratamiento endovascular ya que el tratamiento microneuroquirúrgico, aquellos que hacemos microneurocirugía sabemos, y en general todo aquel que conoce la anatomía cerebrovascular, que detrás de esa gran bolsa están todas aquellas pequeñas arterias perforantes que van hacia los segmentos más rostrales del tronco cerebral. Y el abordaje para este tipo de aneurismas es realmente estrecho y el control proximal, que es una de las máximas de la cirugía vascular, es realmente complejo. Así que se decidió la opción endovascular. Se realizó entonces la derivación ventrículo-peritoneal y la paciente mejoró neurológicamente en forma total. Puesto que la paciente era de un nivel sociocultural relativamente bajo, interpretó que la patología ya estaba resuelta, se le explicó tanto a la paciente como a los familiares que el tema no estaba resuelto, solo la consecuencia, pero se negó a realizar el tratamiento del aneurisma pese a que se le explicaron los riesgos a los que se estaba exponiendo. Pocas semanas después ingresa la paciente por una hemorragia subaracnoidea. Se planteó entonces una dicotomía porque era resolver el aneurisma con un dispositivo intrasacular e intraarterial, que es como si fuese una especie de cono intrasacular con un stent que va en la arteria basilar, y dejarlo con antiagregación dentro de un aneurisma roto, y la microcirugía que realmente era técnicamente muy riesgosa. Bueno, se optó por la opción endovascular y eso fue lo que se realizó. Se puede ver ahí el dispositivo desplegado dentro del saco aneurismático y la colocación de coils a través del mismo. Se ve entonces el relleno del gran saco aneurismático con el respeto de la arteria portadora y sus ramas. Otro caso, también donde se plantean dicotomías, es un caso de esta hemorragia subaracnoidea, bastante simétrica, en una paciente también de edad media, donde la angiografía nos mostró lo siguiente. Dos aneurismas blisters carotidoftálmicos, tanto de la arteria carótida derecha, un poco mayor, y algo menor el de la arteria carótida izquierda, como puede verse aquí.
Fue entonces que, al plantearse esa dicotomía, cuál tratar y cómo tratarlo, consulté con mis maestros y se sugirió que aquel aneurisma que había sangrado era el blister del lado izquierdo, pese a ser menor, porque tenía mayor vasoespasmo en ese territorio carotídeo. Opté entonces por el tratamiento microneuroquirúrgico, pese a que es una región que es complicada de operar, ya que requiere la resección del proceso clinoideo, de la clinoides anterior, y eso requiere el drilado, es compleja la cirugía de esa región, más aún sabiendo la fragilidad que tiene un aneurisma blister. No obstante, era para ese entonces la mejor opción, dado que ni siquiera sabíamos de forma endovascular si el aneurisma que íbamos a tratar era el aneurisma que realmente sangró. De modo que se hizo el tratamiento microneuroquirúrgico del aneurisma blister del lado izquierdo, constatando hemosiderina y concretamente el aneurisma blister roto del lado izquierdo, efectivamente como se había sugerido, y en forma diferida se hizo el tratamiento del aneurisma blister derecho del lado contralateral y no roto, con doble antiagregación y ya con una paciente fuera de riesgo de vasoespasmo y de riesgo de ruptura inminente por ser un aneurisma roto. De modo que tenemos un caso con una misma paciente, el mismo tipo de aneurisma, pero uno roto con hemorragia subaracnoidea y el otro testigo no roto. Mismo aneurisma, misma paciente, situación diferente, conductas diferentes. En esta imagen, sin sustracción digital, se puede ver el clip colocado en el aneurisma blister del lado izquierdo y en esta incidencia de perfil superpuesto el stent se alcanza a traslucir en la carótida contralateral. Puede verse en la rotación cuando se llena el tratamiento del aneurisma blister permeable aún. Esta imagen es durante el tratamiento del aneurisma blister derecho con stent diversor de flujo. La angiografía control del aneurisma blister carotidio izquierdo y del aneurisma blister carotidio derecho por diversor, ambos resueltos de manera diferente. Otro caso, aneurisma roto bilobulado del complejo comunicante anterior, en severo vasoespasmo. Podemos ver en la angiografía de frente del lado izquierdo de la pantalla la inyección carotidia, cómo impregna bien la carótida interna supraclinoidea, pero vemos un notable vasoespasmo del segmento A1 y parte de A2 con un aneurisma bilobulado que se desprende del codo A1, A2 izquierdo. Puede verse en la siguiente imagen, la imagen del centro, el aneurisma bilobulado y el brutal vasoespasmo. Por el lado derecho vemos vasoespasmo del segmento A1, el pobre llenado distal y que no impregna el aneurisma. Estos casos son casos muy complejos para el tratamiento de forma endovascular, ya que por esas arterias tan estrechas es complicado, ya sea por la medida que fuere, llegar con microcatéteres al saco aneurismático. Dado que las colaterales leptomeningias de cerebral media irrigaban bastante bien el territorio distal de arteria cerebral anterior, la paciente no sufrió un edema producto de isquemia muy marcado, por cuanto permitía el abordaje microneuroquirúrgico, que fue la opción elegida para
para este caso. Acá les muestro un pequeño video para aquellos que también les gusta cirugía y aquellos que no están acostumbrados a ver las arterias bajo el microscopio operatorio, de cómo fue esta cirugía del aneurisma comunicante anterior. Ahí podemos ver la disección del primer segmento de la arteria cerebral anterior A1. Este aneurisma en particular estaba adherido al dorso del nervio óptico, como podemos ver aquí. Eso hace que uno tenga que ser bastante cuidadoso con la retracción del lóbulo frontal. Vemos el nervio óptico, el domo de uno de los lóbulos del aneurisma. Hemosiderina. Puede verse ahí A1 en severo vasoespasmo, A1 contralateral, y ahí alcanza a verse comunicante cerebral anterior, A2 contralateral. Esto es una visión sesgada. Se puede ver la recurrente ipsilateral. Y el clipado del otro mamelón o lóbulo. Vemos la angiografía control postoperatoria con la exclusión definitiva del aneurisma. Vemos entonces la angiografía de la izquierda, la imagen con vasoespasmo y el aneurisma permeable, y vemos la angiografía control tanto de carótida izquierda como carótida derecha postoperatoria, recobrando el tamaño de A1 y la permeabilidad distal y la exclusión definitiva del saco aneurismático. En esta imagen que muestra cierta perfusión vemos la angiografía preoperatoria con el vasoespasmo brutal de A1 y el aneurisma, y vemos todo lo opuesto en la imagen postoperatoria. Por tanto, la conclusión, ¿cuál es? Mi conclusión es que la patología cerebrovascular es compleja y uno debe recurrir a todas las armas de cual dispone, ya sea microneurocirugía o endovascular, y que cada caso debe analizarse en forma individual para elegir una estrategia, y que esta estrategia debe ser sopesada por un neurocirujano con importante experiencia en patología cerebrovascular. No puede generalizarse. No considero que todos los aneurismas de bifurcación silviana deban operarse en forma microquirúrgica. Tampoco considero que todos los aneurismas del circuito posterior deban operarse por vía endovascular. Creo que cada patología depende de múltiples factores, de la angioarquitectura, del paciente y de la situación del lugar donde va a ser tratado. Por lo tanto, muchas gracias